Muy bien. Todos creo que tenemos un hobby. Una de las cosas que a mí me encanta, es mi pasatiempo favorito, es pescar. Iba a traer mis cañas de pescar y todos mis utensilios, pero dije no, mejor no. Pero me encanta pescar. Yo sé que para algunos pescar eso que es aburrido o algo así, a mí me encanta. Y me relaja mucho pescar. Pero en este año no lo estoy haciendo mucho porque tengo un proyecto y entonces no he podido salir a pescar. Pero logramos un grupo de hombres que estábamos hablando aquí, ya tener una fecha para irnos a pescar, un grupo de hombres de Ventre en español. Juntos vamos a ir, tenemos el lugar, tenemos el capitán, tenemos la fecha, ya lo tenemos separado y estamos emocionados contando los días para ir ese día a poder pescar. Yo ya estoy pensando en el ceviche que voy a preparar ese día y todos creo que están emocionados. Pero ¿sabes algo? Hemos estado hablando de pescar, un grupo de hombres aquí de la iglesia, por más de 2 años. Más de 2 años hemos estado hablando y que sí, eran bonitas palabras, pero no pasábamos más que de hablar. Ahora por fin ya lo tenemos planificado. Y algunas de nuestras esposas no tienen mucha fe y están ahí hablando y diciendo, creo que van a pescar, pero van a pescar un resfriado, decía, ¿no? Así que vamos a traer las fotos del día de la pesca y las vamos a poner acá para que todos vean las cuantos pescados los vamos a hacer. O si no, vamos a Walmart y compramos pescados. No, mentira. Pero estuvimos hable que hable hasta que por fin lo logramos. Hay algo que muchas veces los cristianos hablamos. Hablamos y hablamos y hablamos. Hablamos de compartir de nuestra fe en Jesús con otras personas. Lo decimos, lo hablamos, oramos por eso. Y todos creo que en algún momento han dicho qué importante es que hablemos de nuestra fe en Jesús con otras personas. Pero queda ahí, queda en estar hablando y hablando. ¿Qué pasaría si tú estás en un lugar y de repente alguien se te acerca y te dice, acércate a esas 2 personas y háblales de tu fe en Jesús a esas 2 personas? ¿Qué pasaría? ¿Cómo reaccionarías? Probablemente tu corazón empieza a latir rápidamente, probablemente empiezas a sudar frío. En ese momento dices, todos los versículos, no recuerdo ni un versículo, y de repente empiezas a tartamudear, no te salen las palabras, porque empiezas a sentir un temor de poder realmente expresar y poder compartir tu fe con otras personas. Hablar de nuestra fe es intimidante. Ponlo acá en la pantalla. Hablar de nuestra fe es intimidante. A veces nos paraliza, a veces nos da temor el poder compartir con otras personas nuestra fe en Jesús. Creo que casi todos los cristianos, excepto los que tienen el don de evangelismo, todos los cristianos tienen una lucha en compartir su fe de una manera rápida con otras personas. Y en nuestra serie que vamos a comenzar hoy, anhelamos y deseamos que todos aprendamos que somos enviados por Dios a acercarnos a los demás y cómo vencer esas barreras, cómo vencer esos obstáculos que a veces tenemos para compartir de nuestra fe en el Señor. Entonces cada domingo va a ser un tema importante, pero también en los grupos de vida vamos a aplicar lo que estamos aprendiendo semana tras semana. Así que vamos a poder ver cómo vencer esos obstáculos, luchas, temores o miedos que tenemos para compartir nuestra fe con otros. Porque cuando decimos el evangelismo, hazlo, empezamos a pensar, eso es intimidante hacerlo, realmente es intimidante. Mateo va a hablar una historia fascinante de cuando Jesús va a seleccionar a sus primeros discípulos. Y nos va a contar esa historia y nos va a mostrar qué significa ser discípulo de Jesús. Así que vamos a aprender hoy ¿quién es un discípulo de Jesús? Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 18 al 20. Mateo, capítulo 4, versículo 18 al 20.
Y dice así: mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés, que eran hermanos. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Jesús está caminando, ¿por dónde dice Mateo? Por el mar de Galilea. Mateo, Marcos y Juan dicen que Galilea tiene un mar, pero más adelante, si te das cuenta, lo llaman lago. Y quien es más correcto, más apropiado en llamarlo conforme a lo que es Lucas, que lo llama lago. Entonces, si alguno de ustedes piensa, Jesús estaba caminando por un mar, entonces pensaría, Jesús está caminando por una arena blanca probablemente. Pero Jesús estaba caminando por un lago. Y ustedes probablemente conocen los lagos. Han conocido quizá el lago de Louisville, el lago de Ray Robert, el lago de Dallas, no lo sé. No es como un mar, no es como una playa que tú estás pensando. Así que aún más, el mar de Galilea o el lago de Galilea, pues era un lago gigantesco y era donde había mucha gente, porque había mucha pesca, había mucha actividad de pesca en ese lugar. Así que había mucho ruido, había muchas ventas, y salían los pescados más frescos para poder comer y poder encontrar ahí a muchos pescadores. Y cuando Jesús está en ese lugar de bullicio, en ese lugar donde la gente está en su rutina diaria, va a encontrar a dos personas llamados Pedro y Andrés, que estaban en plena faena de lo que ellos sabían hacer. Dice Mateo que ellos eran pescadores. Ellos no eran pescadores como nosotros, un grupo de hombres, vamos a ir a pescar como deporte. Ellos tomaban la pesca como su oficio. Era la forma como ellos vivían. De eso ellos tenían entrada e ingreso. Ahora, el pescador tenía un poco mejor ingreso que un agricultor en la época de Jesús. Eran hombres rudos, eran hombres que tenían disciplina, porque tenían que levantarse muy temprano, sacar la barca, ir a pescar, o a veces regresar en la tarde y quedarse toda la noche para pescar. Probablemente Andrés pensaría, nosotros somos pescadores y moriremos como pescadores. Pero mientras que estaban en su vida diaria, mientras que estaban en lo que ya habían definido como su forma de vivir, aparece Jesús, llega a sus vidas y les dice, estaban echando la red en el lago, pues eran pescadores, y Jesús les dice, vengan y síganme. Vengan y síganme, y los haré pescadores de hombres. Jesús llama a Pedro y a Andrés para que se conviertan en discípulos de Jesús. Ahora, un pescador, probablemente ellos dos, nunca pensaron que alguien como Jesús, que era conocido en esa época como rabí, era conocido como un maestro, un rabí era alguien que podía agrupar personas llamados sus discípulos, los estaba seleccionando a dos pescadores para que sean discípulos de él. Me imagino los ojos se le abrieron grandes y dijeron, ¿nosotros? ¿No te habrás equivocado? Nosotros no somos personas que estamos preparadas con las cosas espirituales. No estamos cerca de los escribas y fariseos. Nosotros somos pescadores. Pero Jesús llamó a dos pescadores que estaban en su vida diaria para que ellos se vuelvan seguidores de Jesús. Ahora, en la época de Jesús, cuando alguien tenía un rabí, no era como el día de hoy que tú tienes un maestro, vas al salón de clases, tomas nota y después te vas y no sabes nada más de tu maestro, ¿no es cierto? Pero el día de la época de Jesús, un rabí caminaba con sus discípulos y se les llamaba aprendices. Ellos iban con su maestro casi todo el día. Desayunaban con él, almorzaban con él, comían con él. Tenían la oportunidad de escuchar sus enseñanzas. Tenían la oportunidad de ver al maestro enseñando a otros. Tenían la oportunidad de hacerle preguntas específicas. Tenían la oportunidad de ser corregidos por el rabí. Estaban caminando con el rabí. Así que cuando Jesús le dice a Simón
y a Andrés que lo sigan. Era un cambio radical en su vida. Y ellos reconocieron a Jesús y empezaron a seguirlo completamente y se volvieron aprendices de Jesús. Ven y sígame, es lo que Jesús le dice a ellos. Entonces, un discípulo de Jesús está siendo definido por Mateo como alguien que sigue a Jesús. Alguien que camina con Jesús. Ese es un discípulo de Jesús. El día que Jesús llegó a tu vida fue el día que cambió tu vida. Y fue el día donde tú te volviste un seguidor de Jesús. Pero cuando Mateo nos va a definir ser discípulo, nos va a decir que somos seguidores de Jesús, pero nos va a dar un dato más que está en este versículo. No, él regresa. Regresa al versículo. Vengan, síganme, les dijo Jesús. Y ahora nos define la segunda parte de lo que es un discípulo de Jesús. Ya sabemos que un discípulo es un seguidor de Jesús. Pero un discípulo también es y los haré, ¿qué? Pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Ahora quiero que notes algo. Pedro y Andrés no tenían clases de oratoria. Así que ¿cómo ellos iban a hablar a la gente y mostrar a la gente la verdad del Evangelio para que ellos regresen y vuelvan a Dios? No tenían clases, no estaban preparados, eran pescadores. Quizá con los únicos que hablaban eran con los peces, pero no tenían oratoria para hablar con multitud, para hablar con la gente. Pero Jesús los elige. Y Jesús cuando los elige les dice, ustedes van a ser pescadores de hombres. Quiere decir, ustedes van a impactar vidas. Ustedes van a hablar a otras personas para que esas personas puedan ahora ser seguidores de Jesús. Así que un discípulo de Jesús tiene dos partes. La primera parte es la que han dicho amén fuertemente todos. Seguidores de Jesús, amén. Pero cuando he dicho la segunda parte, no he escuchado ni un amén. Y es cuando somos también, tú y yo, somos seguidores de Jesús, pero también somos pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Así que esa es la identidad de un discípulo de Jesús. Somos seguidores de Jesús, pero también somos pescadores de hombres. Dios te está transformando para que tú puedas impactar a otras personas, para que tú puedas acercarte a otras personas y puedas llevar el evangelio de Jesucristo. Jesucristo transformó a estos dos hombres, transformó a Pedro y a Juan en pescadores de hombres. El único requisito que tenían es ¿cuál? Es ser seguidor de Jesús. Era el único requisito. Camina conmigo y serás transformado en un pescador de hombres. Así que si tú y yo somos seguidores de Jesús, Dios nos ha transformado en pescadores de hombres. Caminar con Jesús, escuchar sus enseñanzas, hablar con Él a través de la oración y aceptar sus correcciones cuando estamos caminando no correcto en nuestra vida, es alguien que sigue a Jesús. Pero es en esa relación con el Maestro donde tú y yo somos transformados en pescadores de hombres. Vamos a seguir con la historia que Mateo nos narra, versículos 21 y 22. Dice Mateo, más adelante vio a otros dos hermanos. Ya había tratado con dos hermanos, que es Andrés y Pedro. Pero ahora Jesús sigue caminando por el lado de Galilea, por el lago de Galilea, y se encuentra con otros dos hermanos, ahora llamados Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. ¿Y qué estaban haciendo estos dos hermanos? Estaban con su padre en una barca remendando las redes. Remendando las redes significa, no que están tirando las redes. Remendando las redes significa que estaban preparando las redes para la pesca. Así que no estaban como Pedro y Andrés, que estaban en plena faena. Ellos se estaban preparando para la faena. Era un trabajo que demandaba
esfuerzo y dedicación y enfocarse para poder preparar bien la red. Y es en ese momento donde Jesús llega a la vida de ellos. Jesús los llamó también a Jacobo y Juan. Síganme. Cuando les dice, los llama, les está diciendo, ahora ustedes van a caminar conmigo. Ustedes, para ahora, ¿qué es lo más importante para su vida? Soy yo. Y en ese momento, dice, dejaron enseguida la barca, era el negocio del padre de ellos, y a su padre, y lo siguieron. Lo siguieron. Se volvieron en discípulos de Jesús. Un discípulo de Jesús es alguien que camina con Jesús, que es su prioridad en su vida Jesús. Jesús no es una opción. Tener tiempo con Jesús no es una opción en mi vida. No es si yo tengo tiempo, no es si yo le hago espacio en mi agenda. Es prioritario. Era tan prioritario que ellos dejaron todo para que Jesús sea lo más importante de sus vidas. Así que ellos ahora caminaban con Jesús. Por 3 años y medio tuvieron la oportunidad de caminar con Jesús. Tuvieron la oportunidad de desayunar con Jesús, de almorzar con Jesús, de ver cómo Jesús enseñaba, escuchar sus enseñanzas, ver sus milagros, ver su compasión y también hacerle preguntas. Fueron momentos maravillosos donde ellos caminaron con el Maestro. Jesús llamó a 4 personas dedicadas a la pesca, que ya tenían su vida hecha, ya habían definido de qué vivir en la vida, ya estaban ocupados en su vida, pero los llamó para que ellos se vuelvan en discípulos de Jesús. Y un discípulo de Jesús es alguien que sigue a Jesús, pero es alguien que también se vuelve pescador de hombres. Hoy Jesús sigue llamando a mucha gente que está con su vida ya hecha, con su vida ocupada, pero Jesús irrumpe en la vida de las personas y les llama para que puedan realmente poner su fe en Jesús de una manera total. Entonces, nosotros somos llamados a seguir a Jesús. Un día tú fuiste llamado para seguir a Jesús. Y ese día tú te rendiste a Él y lo hiciste el Señor y el Salvador de tu vida. Y empezaste a orar, empezaste a leer la palabra, empezaste a asistir a la iglesia, empezaste a participar de tu grupo de vida, te volviste seguidor de Jesús. Empezaste a aplicar sus enseñanzas, a corregir tu vida conforme a cómo Él te va guiando y te va conduciendo, porque Él llegó a tu vida y Él te llamó. Y ahí te volviste en un seguidor de Jesús. Pero no solamente somos llamados a seguir a Jesús, sino también enviados a la gente. Este es el cuadro completo de lo que es un discípulo de Jesús. Muchos solo vemos esta parte, pero el cuadro completo es esta. Somos llamados a seguir a Jesús, pero somos enviados a la gente para llevar el evangelio y las buenas nuevas. Dios es quien nos transforma en pescadores de hombres. Y no necesitas ser un especialista en la Biblia, tener 10 años de cristiano. Cuando Jesús le llamó pescador de hombres a Andrés y a Pedro, ellos aún no sabían muchas escrituras. Ellos tenían muchos errores, fallas y pecados en su vida. Pero los llamó pescadores de hombres. Desde el primer día que ellos se volvieron en seguidor de Jesús, Jesús les dijo, yo los voy a transformar en pescadores de hombres. Así que Dios nos llama a seguir a Jesús, pero también nos llama a ir al mundo, a ir a otras personas, a compartir de la fe en Jesús con otros. Por eso nosotros en la clase Crecer, que es la primera clase que alguien lleva en esta iglesia, nosotros enseñamos desde el inicio que tú
tienes la oportunidad de compartir tu fe con tus amigos, con tus familiares, con tus vecinos, no necesitas tener un expertise para poder hacerlo. Desde que ya eres un discípulo de Jesús, ya puedes hablar de Jesús. Ahora, Marcos dice algo interesante. Vamos a leer Marcos capítulo 3, versículo 14. No, repite esa lámina, por favor. Esta lámina, gracias, me la estaba comiendo esta lámina, pero es muy importante. Porque todo cristiano cree que todos somos llamados para seguir a Jesús. Pero no todos creemos que todos somos enviados. La mayoría de cristianos pensamos que los enviados a predicar el evangelio son los pastores, son los misioneros y son líderes fuertes de la iglesia. Pero yo soy acá. Yo soy de la primera línea. Yo no soy enviado. Y este es un concepto equivocado que mucha gente tiene. Y mientras tengas este concepto, no estás viendo el cuadro completo de lo que es un discípulo de Jesús. No solamente eres llamado, sino también eres enviado. Ahora sí vamos a Marcos capítulo 3, versículo 14. Y dice así: y designó a 12. Jesús designa a sus discípulos, a 12, ¿para qué? Quiero que notes aquí, ¿para qué designó a 12? En primer lugar, los designó para que estuvieran con Él. Quiere decir, para que siguieran a Jesús. Cuando tú eres un discípulo, eres alguien que vas a caminar con Jesús. Pero no solamente, ahí no es punto final. Dice, y quiere decir que el cuadro completo de lo que es un discípulo de Jesús, y para enviarlos a predicar. Entonces, no solamente los eligió a sus discípulos para que caminen con Él, para que aprendan de Él, sino también para que vayan a los demás y compartan las buenas nuevas con otras personas. Aquí es claro lo que está diciendo Jesús como su ministerio en su vida. Juan también dice lo siguiente, Juan capítulo 20 y versículo 21. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Qué interesante, ¿no? El Dios Padre envió a Dios Hijo al mundo y vino acá al mundo. ¿Y qué hizo Jesús cuando estuvo en el mundo? Caminó con la gente. Se acercó, no solamente estuvo con sus discípulos, Jesús se acercó a la gente. Se acercó a gente herida, se acercó a gente que era mal vista, se acercó a gente que estaba en los peores pecados. Jesús se acercó a la gente, fue a la gente, llevó la luz a la gente, llevó la luz a la oscuridad. Y ahora dice lo siguiente, eso ha sido mi ministerio aquí en la tierra. Pero ahora, dice, yo los envío a ustedes. Ustedes son mis discípulos, no solamente para caminar conmigo, sino ustedes son enviados para llevar la luz de Dios al mundo. Cada uno de sus discípulos son enviados a llevar la luz de Dios. Acercarnos a gente herida, acercarnos a gente que vive en pecados escandalosos, acercarnos a aquellos que sufren para llevarles la luz de Dios. Nosotros somos cristianos, discípulos de Jesús, y todo discípulo de Jesús es llamado a seguir a Jesús y es enviado a la gente. Entonces hemos sido llamados para caminar con Jesús, reconocerlo como Señor y Salvador de nuestra vida, pero también somos enviados a la gente para llevar la luz de Dios a las personas. Y no necesitamos tener mucho conocimiento de la Biblia. Claro que debemos leer la Biblia, claro que debemos estudiar, claro que debemos prepararnos, pero no debemos esperar tener toda la preparación para entender que ya eres enviado por Dios.
Desde el momento que te rendiste a Jesucristo, en ese momento Dios te transformó, me transformó en un pescador de hombres. En ese mismo momento fuimos transformados en pescadores de hombres. Ahora, quizás la pregunta que te haces en esta mañana es: ¿cómo puedo compartir mi fe con otros? Hay muchos talleres, libros, enseñanzas, prédicas. Hoy día podríamos dar una prédica: cómo enseñar, cómo compartir tu fe con otros. Está la clásica de las 4 leyes espirituales. Está el otro de comparte tu testimonio en 3 partes. Cómo era tu vida antes que llegue Jesús, cómo llegó Jesús a tu vida y cómo es tu vida ahora que está Cristo en tu vida. Puede haber muchas formas y muchas técnicas. El día de hoy ha habido muchos talleres que se ha dado a la iglesia en el mundo entero. Así que los cristianos en general están preparados en cómo llevar el evangelio de Jesucristo. Pero es interesante, el día de hoy están más preparados con más técnicas que antes, pero pocos hablan de su fe con otros. Así que el punto no es el cómo, sino hay una pregunta más importante. La pregunta no es: ¿yo sé cómo compartir mi fe con otros? Sí, tiene su relevancia. Pero la pregunta más profunda es: ¿tengo deseos de compartir mi fe con otros? ¿Tengo deseo profundo en mi corazón de hablar de Dios con otras personas? Esa es una de las preguntas más profundas que debemos hacernos. El problema no es saber cómo, sino si realmente tengo un deseo de hacerlo. Ese es el problema el día de hoy. ¿Realmente deseo hablar de mi fe con otros? Heather y Ashley escribieron un libro que estamos siguiendo en la iglesia llamado Sent, que es Enviados, y ellas descubrieron que muchos cristianos no están hablando de su fe porque su deseo de compartir su fe con otros es muy bajo. No se trata de tener más herramientas de cómo hablar de Jesús, sino qué pasa en mi corazón, que mi deseo de hablar de Jesús a otros es muy bajo. Así que, ¿qué puedo hacer para corregir eso que está en mi corazón? Y plantean 2 preguntas que para mí son muy importantes y muy interesantes. La primera pregunta es: ¿realmente creo que el evangelio son buenas noticias? ¿Realmente estás convencido que el evangelio de Jesucristo son no solo buenas noticias, son las mejores noticias que el mundo necesita? Son las mejores noticias que Dios te ha concedido, que Dios me ha concedido para compartir al mundo entero. ¿Realmente tengo esta convicción en mi corazón que el evangelio de Jesucristo son las mejores noticias que yo tengo para compartir? ¿O yo creo que cuando voy a hablar del evangelio con alguien son noticias incómodas? Porque voy a empezar a tener una conversación incómoda. ¿Qué creo yo sobre el evangelio? El problema es que a veces creemos que son buenas noticias para nosotros. Para nosotros son buenas noticias. Pero estamos creyendo que otras personas realmente están bien con su vida. Parece que su vida está resuelta. Y entonces callamos y no hablamos. A veces pensamos que la gente con la que vamos a hablar no nos va a recibir lo que le vamos a decir. Entonces prefiero callar. Vamos a ver qué dijo Pablo sobre su concepto que Pablo tenía sobre el evangelio. Dice en Romanos 1:16, Pablo dice lo siguiente: no me avergüenzo del evangelio. Empieza diciendo eso. No me avergüenzo del evangelio. Lo tengo en alto. El evangelio no es algo para avergonzarme. Hay otras cosas para avergonzarme, pero el evangelio no. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios
para salvación de todos los que creen en Él. Tengo una noticia poderosa, transformadora. Y por eso Pablo vivió como vivió. Por eso, por esta convicción tan profunda que él tenía en su corazón, que Pablo viajó 3 viajes, realizó viajes en sus viajes misioneros por diferentes partes de Asia Menor, fue apedreado, fue perseguido y se levantó y siguió, porque su convicción es: no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio son buenas noticias para el mundo entero. Es una noticia poderosa y transformadora de vidas. Mientras que esta convicción no esté en tu corazón, mientras que esta convicción no esté en mi corazón, no vamos a acercarnos a la gente. No vamos a ir, no vamos a pensar: yo no soy enviado. ¿Por qué? Porque no tengo esta convicción sólida en mi corazón. Y necesitamos recordar que tú y yo hemos recibido las noticias más poderosas que puede haber sobre la tierra. No hay poder como el poder del Evangelio. No hay nada en la tierra que tenga el poder que el Evangelio tiene, que toca vidas, que derrumba a orgullosos y que convence a ateos. Ese es el poder del Evangelio. Y estas noticias salvan vidas. Estas noticias ayudan a que la gente se encuentre con Jesús. La segunda pregunta es: ¿realmente creo que la gente sin Cristo está perdida? Realmente, no teológicamente, teológicamente lo sabes como concepto, como idea. Se te ha enseñado esto y como Biblia lo sabes, lo tienes acá. La pregunta es si lo tenemos acá. Porque si lo tendríamos acá, no podríamos callarnos. Porque si yo realmente creo que la gente sin Cristo se va al infierno, tengo una noticia muy importante que compartir con mis familiares, con mis compañeros de trabajo, con mis vecinos, con mis amigos. Realmente creo que la gente sin Cristo está perdida. A veces trabajamos con personas exitosas cerca de nosotros. O trabajamos para personas exitosas cerca de nosotros. Y creemos que estas personas no parece que tengan problemas. Yo no creo que estas personas necesiten un salvador. Lo tienen todo. Parece. Juan Luis Guerra, un famoso cantante latino, llegó a la cúspide más alta. Él dice: el sueño más grande de todo cantante es ganar el Grammy. Yo lo gané, dijo él. No, yo no, Juan Luis Guerra. Lo gané. Y yo pensé, dijo él, que cuando yo tuviera ese premio, me daría el significado más grande de la vida. No era eso. Seguía sintiéndome vacío. Hasta que alguien que miró a Juan Luis Guerra, no como la gente lo mira: un gran cantante, famoso, dinero, tiene todo. No, alguien vio a Juan Luis Guerra como una persona perdida sin Cristo. Y esa persona se acercó a él y le habló de Jesús a Juan Luis Guerra. Y en ese momento Juan Luis Guerra abrió su corazón y se convirtió en un seguidor de Jesús. Porque alguien lo vio a Juan Luis Guerra como Dios lo ve, perdido. Lo tenía todo, pero sin Cristo no tenía nada. No tenía la salvación, no tenía la vida eterna. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice lo siguiente: en otro tiempo, Pablo está hablando con cristianos que antes no eran cristianos, así como nosotros somos cristianos, pero antes no lo éramos. Tiene que haber un momento en tu vida donde hubo una conversión. En otro tiempo ustedes estaban, esta palabra a nadie le gusta, ¿no? Muertos en sus transgresiones y pecados.
¿Cómo estaban? La palabra muertos significa separado. Muerte física es la separación de mi alma de mi cuerpo. Esa es la muerte física. La muerte espiritual es la separación de mi persona con Dios. Yo estoy separado por las transgresiones y pecados. Hay algo que me separa de poder yo estar cerca de Dios. Y dice la Biblia, todos nacemos así. Nacemos pecadores. Puedes leer Romanos 3:23, puedes leer Romanos 3:10 si tienes alguna duda. Todos nacemos pecadores, en transgresiones, muertos espiritualmente, separados de Dios. Esa es la condición del ser humano. ¿Sabes? Hace un tiempo atrás estaba recordando que un día me senté y empecé a conversar con mi hermana. Y estábamos conversando de nuestros padres. Y los dos coincidíamos en algo. Tenemos buenos padres. Tienen sus cosas como todos padres, pero son buenos. Pero empezamos a hablar más profundamente. Pero nuestros papás, sin Cristo, se van a ir al infierno. Nuestros padres, sin Jesús en su corazón, están perdidos. Desde ese día, mi hermana y yo empezamos a orar por nuestros padres fuertemente, para que la luz del Evangelio llegue a sus vidas. Empezamos a orar para acercarnos a ellos y hablarles de Jesús y que otras personas hablen de Jesús a ellos. Y el milagro llegó. Y un día mi padre aceptó a Jesús. Él es un hombre con una vida muy recta, muy bueno. Así que era muy difícil que él entendiera que realmente él necesitaba de Dios. Pero un día el Espíritu Santo lo convenció. Y él se rindió a Jesús y vino a los pies de Jesús. Mi madre no fue en ese día. Mi madre tomó otros meses más. Pero llegó el día en que mi madre también reconoció a Jesús como su Señor y Salvador. Ese día para mi hermana y para mí era el día más feliz de nuestra vida. Nuestros padres que necesitaban de la salvación llegó a sus vidas, llegó a sus corazones. Necesitamos tú y yo recordar que tenemos las mejores noticias que compartir. Necesitamos tú y yo recordar que la gente sin Cristo, así sean buenas personas, con valores altos, sin Cristo están perdidos. Necesitamos recordar eso. Hoy día cantamos una alabanza hermosa, dice poderoso para salvar. Me encanta esa alabanza. Y una parte de esa alabanza dice todos necesitan amor que nunca falla. Dice todos. Todos necesitan amor que nunca falla. Todos necesitan perdón y esperanza y un Dios que salva. Tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus vecinos, tus compadres, tus comadres, sin Cristo están perdidos. Y Dios te ha hecho seguidor de Jesús. Pero Dios también te ha vuelto pescador de hombres para impactar con el Evangelio a otras personas. Durante esta campaña de enviados, toda nuestra iglesia vamos a hacer la siguiente dinámica. Vamos a tener escúchame bien para que entiendas. Todos los adultos, todos los que son adultos, vas a escoger este color. ¿Ok? Y esta semana que tienes, empieza primero seleccionando a 3 personas que necesitan de Jesús. Y escríbelas y ponlas ahí en tu velador. Y ora cada día por esas personas. Y estoy seguro que Dios abrirá una puerta para que te acerques a ellos
y tengas una conversación espiritual con ellos. Y si tú en esta semana has logrado tener una conversación espiritual, le has hablado de tu fe, le has hablado cómo Jesús llegó a tu vida, le has hablado de tu iglesia, alguna conversación espiritual, los has invitado a tu grupo de vida, alguna conversación espiritual, si tú eres adulto, escoge este color. Y esto va a estar en el lobby, en una mesita, y lo vas a meter acá. Si tú eres estudiante, escúchenme los estudiantes que están acá, vas a escoger este color. Y si tú has tenido una conversación espiritual valiente con uno de tus compañeros, uno de tus amigos, de tus amigas, vas a ponerlo acá. Pero también los niños tienen oportunidad. Y este es el color para los niños. Así que papás, yo les animo a que hablen con sus hijos para que sus hijos también puedan hablar de su fe con sus compañeros. Y si ellos lo hacen, ayúdales para que escojan el color correcto, porque ellos pueden escoger otros colores, y lo pongan acá. Y luego toda la iglesia, el ministerio de niños, de jóvenes, necesidades especiales, el servicio de inglés, el servicio de español, vamos a llevar todo al centro del lobby donde está el bautisterio, y ahí se ha preparado algo muy grande donde lo vamos a meter y vamos a ver cuánto en la iglesia estamos entendiendo que no solamente somos llamados a seguir a Jesús, sino también somos llamados enviados a la gente. Somos pescadores de hombres, porque tenemos las mejores noticias. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y porque las personas sin Cristo van a la eternidad, sin Dios, por toda la eternidad. Y por eso, tú y yo somos también enviados. Así que practiquemos esto. Pongámonos de pie. Esto no es un llamado del pastor. Este es un llamado de Dios. Hoy Dios nos está haciendo recordar a cada uno de nosotros quién soy yo. ¿Cuál es mi identidad? Mi identidad es seguidor de Jesús. Pero mi identidad también es, soy pescador de hombres. Mi identidad. No es una tarea forzada, soy. Jesús dijo, yo los voy a transformar en pescadores de hombres. Así que tú ya eres un pescador de hombres. Pero tus redes se van a malograr si no sales a pescar a los hombres. Así que ora en esta semana por 3 personas. Ten una conversación espiritual. No estoy diciendo que vayas y trates de convencer a la fuerza a la gente. Esa no es conversación espiritual. Conversación espiritual es hablar con amor. Conversación espiritual es compartir tu testimonio, lo que Dios hizo en tu corazón. Dios nos llama a ir a la gente y hablar de las noticias más poderosas y más hermosas que tenemos. Vamos a alabar al Señor y con esta alabanza, heme aquí, envíame a mí, nos vamos a comprometer con el Señor en este llamado que Dios nos está haciendo en esta mañana.